hombre cayó en pecado, ¿no? Tengo que mandar la salvación. No. Dice que antes de todo lo creado en la eternidad de Dios, ya habíamos sido elegidos. Tiempo pasado, otra vez, nos escogió. Ya fuimos elegidos. ¿Sí? Nos escogió antes de que todo fuese creado, ¿sí? En la eternidad. Dice, en amor, el punto 1.5, perdón, dice, en amor, habiéndonos predestinado, habiéndonos otra vez tiempo pasado. Esto ya pasó. Ya fuimos elegidos, ¿sí? Ya nos predestinó para ser adoptados, dice, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe que la palabra predestinado, si la buscamos en el diccionario, quiere decir que es saber de antemano? Pero si la buscamos en el original griego, esta palabra quiere decir pro-orizo, ¿sí? Y esta palabra significa prelimitar, predeterminar fronteras de antemano. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no solo nos eligió en Él, nos escogió para sí, antes de todo lo creado, sino que también puso un límite alrededor nuestro para que seamos adoptados sus hijos. Así que en algún momento iba a pasar, ¿no? Así que no solo nos eligió, ¿sí? Para sí, no solo nos bendijo, ya estamos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo, ¿sí? Nos eligió, nos escogió y además puso un límite alrededor nuestro para que seamos adoptados sus hijos. El plan eterno, el propósito eterno, ¿sí? Traído al tiempo del hombre, porque Dios tiene que trasladar sus propósitos a nuestro tiempo. Cosas que ya pasaron en la eternidad de Dios. Entonces, esta palabra que además puso un vallado a nuestro alrededor, ¿sí? Puso una cerca para que fuésemos adoptados sus hijos. ¿Y esto por qué? Y porque Él sabía que nos íbamos a correr de su propósito. Entonces nos iba a tener que adoptar. ¿No? No había otra manera. Entonces dice que esto lo hizo predestinados a ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dice Isaías 43:7, y todos los llamados de mi nombre, escuchen, para gloria mía los he creado. ¿Sí? Los formé y los hice. ¿Para qué fuimos creados? Para su gloria. Bien. Ahora Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de esa gloria. ¿No? Así que todos fuimos destituidos. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios desde el principio? Creados para su gloria. Pero fuimos destituidos, porque todos pecamos. Pero la voluntad de Dios no es eterna. El propósito es eterno. No es que Dios cambia de propósito. No es que de repente pasó, no. Es eterno el propósito y la voluntad de Dios es eterna. Entonces, dice que todos pecamos y fuimos destituidos. ¿Bien? Ahora, me lo anoté para no perderme. Este propósito, ¿sí? Sigue vigente, para su gloria. Nos debíamos de ese propósito, pero ¿Cristo quién es? ¿La esperanza de qué? De gloria. Es volver a ese lugar de donde nos habíamos corrido. ¿Ok? O sea que Dios tenía un propósito, escucha, un propósito, el hombre peca, se desvía de ese propósito, pero Cristo, que es la esperanza de gloria, nos devuelve ¿a dónde? Al propósito eterno. Creados para su gloria. Es más, Cristo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alguien perdido, a ver, usted se pierde. No tiene GPS, no tiene celular y no sé, está en el medio de Morón. ¿Y a dónde quiere volver? ¿Qué está buscando volver? ¿A dónde está buscando volver? A su casa. Entonces Cristo vino a buscar lo que se había perdido de quién? De Él. Su propósito eterno es volver ¿a dónde? En Él. Lo que dice al principio, nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo. ¿A dónde volvemos entonces? A Él, al propósito eterno, para la gloria de Él. Dice, Cristo me devuelve, ¿sí? Al propósito eterno. Por eso Él vino a buscar lo que estaba perdido. ¿Por qué? Porque esto ya estaba determinado desde antes de que todo fuese creado.
eligió en algún momento de tu vida cuando naciste, sino que ya estábamos destinados a ser todos sus hijos. Ya estábamos destinados a vivir en ese propósito eterno. Entonces, ¿sí? Dice que del lugar del que nunca debíamos haber salido. Así que, escuchen, la salvación no es el fin, es el medio. ¿Para devolver a dónde? Al propósito eterno. Nosotros es como, soy salvo y ya está. No. La salvación fue el medio para volver a donde a casa, de donde nunca tendríamos que haber salido, de su propósito eterno, creado para su gloria. Dice el 1.6, entonces, porque si no, nos destinó para ser a todos sus hijos, por medio de Cristo, según el pleno afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Cristo, ¿sí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención por su sangre, el perdón de pecados, todos pecaron, todos están destituidos, pero en Cristo, a través de Cristo y por medio de Cristo, tenemos el perdón de pecados, la redención por su sangre, nos hace aceptos. Es más, no dice nos hace, sino dice nos hizo aceptos. Es algo que ya pasó. Nos hizo aceptos. Ya está hecho. Nos hizo aceptos en el amado. Segunda de Corintios 5.15 dice, y por todo murió, escuchen, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo vuelvo a repetir, y por todo murió, para que los que viven, eso habla de nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Vivir para quién? O sea que Dios no fue creado para mí, sino que yo fui creado para Él. Pero a veces parece que Dios es creado para mí. ¿No? A veces parece que sacamos la lámpara mágica, Dios te pido. Pero la palabra dice que nosotros somos creados para Él. No es para nosotros. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Qué quiere decir esto? Renunciar a mí. Bueno, renunciar a mí, mi carne, sí. Renunciar mis deseos, mis pasiones, mis sueños, para vivir los de Él. Porque Él no fue creado para mí. Él no fue creado para cumplir mis sueños, sino que yo fui creado para cumplir los sueños de Él. ¿Para qué? Para que sus deseos sean mis deseos. Y su pasión sea mi pasión. Y sus sueños se conviertan en los míos. Ustedes ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Ahora, ¿cómo llego a vivir esto? ¿Cómo llego a decir, bueno, Dios, yo quiero vivir para vos? ¿Vieron que a veces cantamos y son mentiras? Entonces dice que hizo sobreabundar para con nosotros, el 1.8, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Escuchen. ¿Qué hizo sobreabundar? ¿Sobreabundar qué le dice a usted? Que rebalsa. Así que ustedes, ¿qué dice la palabra? Que Él nos dio a nosotros, los que no éramos muy eruditos, ¿sí? Ni muy inteligentes, ni muy nada, esta verdad. Así que era necesario que sobreabunde en nosotros su sabiduría, ¿sí? Y su inteligencia para poder comprender, porque, escuchen, dándonos a conocer, necesitamos conocer este misterio de su voluntad. ¿Cuál? Que fuimos creados para Él, para su gloria, estando en Cristo. Entonces, según su beneplácito, quiere decir aprobación, es una palabra complicada, así que la busquen, el cual se había propuesto en sí mismo, así que Dios se propone a sí mismo llenarnos a nosotros de sabiduría e inteligencia para que podamos comprender este misterio oculto
oculto. ¿Por qué estaba oculto? Porque este misterio fue revelado a los apóstoles. Esto era un misterio oculto, no se entendía. Antes Dios se relacionaba con el hombre, ahora Dios tiene comunión con el hombre. ¿Se entiende? Se entiende que no nos relacionamos con Dios, estamos en Dios, habitamos Cristo. Estamos en Cristo, así que tenemos una comunión, no una relación, una comunión con Él. Cristo está en Dios. Yo estoy en Cristo, Cristo en Dios. Y hay una comunión. Ahora soy parte de su cuerpo, con una mente gobernante que es la de Cristo. ¿Sí? Entonces, dice que dándonos a conocer a quienes, a nosotros, ¿sí? Este misterio de su voluntad, que fuimos creados para Él, para su gloria, que esto estaba oculto, pero esto fue de antes de los tiempos, antes de que todo fuese creado. No es que de repente, como dije antes, el hombre pecó y Dios tuvo que hacer un plan para poder salvarlo, sino que ya estaba determinado así, darse a conocer, ¿no? No solo darse a conocer, sino darse a sí mismo. Porque es Dios dándose a sí mismo por nosotros. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que todo se va a reunir en Cristo cuando el tiempo sea cumplido. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. En esto creemos. De eso se trata la fe. De creer que esto. Así que nos hizo sobreabundar a nosotros inteligencia y sabiduría para darnos a conocer este propósito que se propuso a sí mismo. Me lo propuse yo y el propósito está adelante. Muchachos, quédense tranquilos, porque si Dios se propone algo, ¿no? Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y todo, escuchen, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nosotros nada, pero fuera de Él no tenemos nada. Entonces, el que está en Cristo es una nueva criatura, todo lo demás ya pasó. Ahora entiendo, comprendo que fui creada para Él. En Él, asimismo, dice el 11, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ¿sí?, conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La soberanía de Dios por encima de todo. Hay algo que hay que entender, que esto ya pasó. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que en Él tuvimos herencia. Somos adoptados hijos. ¿Los hijos que tienen? Pues cobran una herencia, ¿no? Ya que Dios dice, nos cercó con un límite. ¿Para qué? Justamente para adoptar a nuestros hijos. ¿Por qué? Por su propósito, por su voluntad, porque Él así lo quería. A fin de que seamos, escuchen, ¿vieron que tiene tiempos verbales? El 1:12, a fin de que seamos, no dice de que fuimos, a fin de que seremos, sino de que seamos. Hoy, para la alabanza de su gloria. Ayer, algo que pasó, algo que es presente. Mi eterno presente en Cristo es para la alabanza de su gloria. Hoy. En Él, dice el 13, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Cristo, ¿sí?, el evangelio de nuestra salvación, el volver a casa, el haber creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, las arras, es la garantía. Ustedes están sellados de nuestra herencia hasta que la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. La posición adquirida es la posición que ya tenemos. Hoy, ya la tenemos. Entonces Pablo, en el 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pablo ora y le pide a Dios
Dice, oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, escuche, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría. La sabiduría es un espíritu. Así que la sabiduría es espiritual. Entonces Pablo, en sus oraciones, le pide a Dios que por favor le dé un espíritu de sabiduría. ¿Para qué, hermanos? Para que comprendan esta verdad. Ustedes están devueltos al propósito eterno. Ustedes fueron creados para gloria mía, no para que ustedes vivan, para que yo viva en ustedes. Entonces yo le ruego a Dios, oro por ustedes, no ceso de dar gracias, pero oro para que ustedes tengan espíritu de sabiduría. Y dice más, y de revelación en el conocimiento de él. ¿Revelación qué? ¿Quitar qué? Quitar el velo, ¿no? Y la palabra conocimiento que utiliza acá no es conocimiento intelectual, sino es una palabra que se llama epignosis. ¿Sí? Es la misma que utiliza cuando dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús. ¿Sí? Epignosis quiere decir que es un conocimiento, esperen, porque lo escribí cuando me sale, experiencial, referido a una experiencia. ¿Sí? Así que Pablo ora para que ustedes tengan revelación en el conocimiento de él, o sea, revelación para que ustedes lo vivan. No lo sepan solo, sino que tengan la experiencia de conocerlo y eso se va a reflejar en ustedes. Escuchen, revelación dijimos que es quitar el velo. Segunda de Corintios dice, y aún hasta el día de hoy, está hablando de los judíos, ¿sí? Cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, ¿sí? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. ¿Qué dijimos? Revelación en el conocimiento, que el conocimiento experiencial de Él, ¿sí? No me sale la palabra. Somos transformados de gloria en gloria en la imagen, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que lo que tenemos que tener es revelación no intelectual, sino de una manera, ¿sí?, que sea transformada nuestra vida, porque nosotros no solo damos gracias a Dios por lo que hizo, sino por lo que hace constantemente en nosotros. Somos transformados, ¿sí?, de gloria en gloria en la misma imagen de ¿quién? De Cristo. Entonces, la revelación del conocimiento de Él no es una revelación intelectual, es algo que se vive. En mi experiencia, en mi vida, vivo Cristo. No conozco a Cristo nada más. Lo vivo y lo dejo vivir en mí. Entonces, dice que así que vivan. Alumbrando, dice el número 18, los ojos de vuestro entendimiento. Así que Pablo ora para que entiendan que son escogidos en Cristo, que Él ya lo predeterminó, ya lo destinó, que Él ya puso un vallado alrededor de ustedes, para que entiendan que van a ser adoptados sus hijos, ¿sí? Nos dio espíritu de sabiduría, de inteligencia para que podamos comprender esta gracia, ¿sí?, de que nosotros sin haber hecho nada, fuimos salvos y nos devuelve al propósito eterno. Pero además dice, alumbrando los ojos de su entendimiento, alumbrando los ojos. Si hay algo que hay que alumbrar, ¿qué está? Exacto, oscuro. Entonces hay que alumbrar. Efesios dice, esto pues digo, escuchen, yo requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sin embargo, Pablo se lo dice a los santos y fieles. Oro para que se alumbre su entendimiento, porque está entenebrecido. Que dice, andan como digo y requiero en el Señor, les pido
que por favor no anden, ¿no?, con el entendimiento entenebrecido. No anden ajenos de la vida de Dios, en la vanidad de su mente. Esto quiere decir que nosotros podemos estar con el entendimiento entenebrecido. Alumbre. Dice, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, porque no conocen. Una persona ignorante es alguien que no sabe. Y para saber qué tengo que hacer, estar en Él, rendirle. ¿Qué quiere? Ahora entiendo, su propósito eterno es que yo fui creado para Él. Bueno, hoy tengo una revelación. Entonces tengo que vivir para Él, no para mí. Entonces, por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. En ese mismo, en el 4 de Efesios, unos versículos más para abajo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, hermanos, despójese del viejo hombre, que está viciado, escuchen, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre creado según Dios. Así que, hermanos, su vieja manera de vivir, despójense. Como dijo hoy mi hermana, que muera yo. Mis deseos, mis sueños. Ay, qué duro, ¿no? Pero mis sueños, no, yo tengo que cumplir los sueños de Él. Fui creada para Él, no para mí. Ni Él fue creado para mí, yo fui creada para Él. Fuimos creados para Él. Los sueños de Él, los deseos de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas, sigue diciendo, cuál es esta esperanza a la que Él te llamó. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? El versículo 18. Así que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la que fuiste llamado. Esto no termina en Cristo resucitó. Esto no termina en la tumba vacía. Esto es más. Tenés que entender la esperanza a la que Él te llamó. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Escuchen, para con nosotros lo que creemos. Supereminente es muy elevada, así que, ¿y cuál es la muy elevada grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos? Lo voy a volver a leer, pero decirlo de otra manera. En nosotros opera el poder de su fuerza, ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. No hay excusa encima, no puede ser. Porque el poder que resucitó a Cristo opera en nosotros. ¿Para qué? Para ser transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de su Hijo. Para esto fuimos llamados. El propósito eterno, Cristo, nuestra esperanza de gloria. Fuimos destituidos, pero Cristo, cantamos hoy, Cristo pagó el precio para que podamos volver al propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Dios no es para mí, yo soy para Él. Yo soy para Él. Yo fui creado para Él. Y esto es una revelación. Y cuando tenemos una revelación hay que caminar en ella. Cuando fuimos a Uruguay, algo que decían era, ¿qué voy a aplicar inmediatamente? Me quedó eso grabado. ¿Qué voy a aplicar inmediatamente? ¿Tuviste la revelación? La aplico inmediatamente. Porque si no estamos excedidos de revelación, hermanos, y no lo ponemos en práctica. Entonces, revelación en el conocimiento de, ¿qué quiere decir esto? Que lo tuvo que vivir. Fuiste llamados para Él. Él tiene que ser visto. No vos, Él. Así que oramos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Porque nos creaste con un propósito. Nuestra vana manera de vivir era antes.
Hoy, Señor, hay una esperanza viva, la esperanza de ver gloria a Jesucristo y vivir conforme a tu propósito eterno. Gracias, Señor, porque hemos sido adoptados, llamados. Has puesto un límite alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para adoptarnos. Y yo pienso, qué maravilloso que sos. Y que en esta mañana, Espíritu Santo, fuimos sellados con vos, sos la garantía, ese sello que está acá, en nosotros. Vos tenés que traer la revelación, porque es algo que se discierne espiritualmente. Solo lo que vos sabés hacer. Y eso te cantamos y eso creemos, que vos traes revelación. Así que, Señor, que en esta mañana realmente nos hayas hablado y que vos hayas sido visto para caminar en la verdad, y la verdad sos vos. Por eso te adoramos, te alabamos. Gracias por la salvación. Gracias por devolvernos al lugar del que nunca tendríamos que haber salido, Señor. Para tu gloria, Señor, creados para vos. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Qué preciosa palabra. Creados para la gloria de Dios. No para nosotros, sino para Él. Para servirle, para conocerlo cada día más. Que esto que se reveló en nuestras vidas hoy, porque lo volvimos a escuchar, que ya se supone que lo sabíamos, lo vivamos. Amén. Que lo vivamos. Les invito a ponerse de pie. Así nos despedimos con una canción. Qué bueno, ¿no? Que el Señor nos eligió, como decíamos, que el Señor nos amó antes de la fundación del mundo, que el Señor tiene un propósito para con cada uno de nosotros, que no tenemos que vivir nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Padre, que podemos acercarnos a Él, y en otra parte de la Biblia dice, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para buscar el oportuno socorro. Así que si en esta mañana estás necesitando el oportuno socorro, estás en el lugar correcto. Estás en el lugar y en el momento correcto, donde el Señor te está diciendo, yo estoy acá. Vos necesitas, yo estoy acá. Y qué bueno que Él nos amó, así nos vio, nos dijo, este es valioso para mí, y lo voy a escoger, lo voy a elegir. Y para pasar toda una eternidad con cada uno de nosotros. Porque la palabra lo dice, ¿no? Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Así que su amor no es que dice, bueno, pero cuando cantamos que no tiene principio y tiene fin, o sea que está siempre. En otra parte de la Biblia dice que el amor de Dios es tan grande que no se puede comprender, pero es tan alto que no puede ir arriba, es tan bajo que no puede ir, ¿no? Es tan ancho que no puede ir afuera. De Él es ese amor que no es humano, porque el amor siempre va midiendo el amor humano, pero el amor de Dios no se acaba, es eterno. Él ya nos eligió antes de la fundación del mundo, pero nos quiere aún más allá de la muerte, y no nos va a dejar, nos va a llevar de su mano, ¿no? Y como decía nuestra hermana, no solamente para salvación, sino porque quiere una unión, una comunión con vos, con cada uno de nosotros, ¿no? Gracias, Señor, por esto.